Siddhartha Gautama, hijo del rey de los Shakyas, quien se convirtió en Shakyamuni, el conquistador de Shakyas, normalmente conocido como Buda o el despierto. Después del nacimiento de su hijo, Siddhartha estuvo 13 años a disposición de su padre, pero por su carácter serio e inquisitivo se cansó de los placeres fugaces de la vida principesca, provocando el anhelo de algo más. Aunque su padre le hubiera protegido de las realidades de la vida, los viajes del príncipe fuera del recinto palaciego le permitieron ver a un viejo, un enfermo, un cadáver y un hombre santo. Profundamente conmovido por estas experiencias, Siddhartha decidió seguir el camino del hombre santo y hallar una solución al sufrimiento de la vida. El día en que cumpla 29 años, Siddhartha emprendió una vida de asceta errante. Para no poner sobre aviso a su padre ni alborotar a la corte, envolvió con tela las patas de su caballo y se marchó con su fiel criado Channa, abandonando a su mujer e hijo y a su antigua vida de lujos. Siddhartha y Channa cruzaron el gran río Anoma. En la otra orilla, Siddhartha se cortó el pelo y la barba, y se despidió de Channa dándole su ropa de príncipe y su amado caballo. Siddhartha había optado una vida de pordiosero, sin lugar fijo donde resguardarse. Dormía al aire libre o a la sombra de un árbol. Vestido únicamente con harapos, descalzo y con la cabeza rapada, viajaba a pie con cualquier clima. Había renunciado a todas sus posesiones, solo tenía un cuenco para pedir limosna. Entonces se sometió sucesivamente a las enseñanzas de 2 maestros de meditación. Progresaba tan deprisa y se entregaba tanto que ambos le designaron como su sucesor. Pese a haber aprendido todo lo que se le podía enseñar, incluida mucha disciplina y las bases de la práctica, Siddhartha insatisfecho se lanzó a buscar la liberación por sus propios medios. Siddhartha buscó la liberación del dolor durante 6 años de rigurosa austeridad en compañía de 5 discípulos. Meditar hasta altas horas de la noche casi no le dejaba tiempo para comer, lavarse o dormir. Hubo veces en que Siddhartha solo comió un grano de arroz al día. A la larga su cuerpo se desmarcó y se puso negro. Físicamente deteriorado y casi muerto de hambre, Siddhartha comprendió que sin comida no tendría fuerzas para alcanzar la iluminación. Así que aceptó el cuenco de gachas de arroz que le ofrecía la hija de un pastor, Sujata, y se lavó el cuerpo, el pelo y la ropa. Siddhartha fue abandonado por sus discípulos que le acusaban de haber adoptado una vida de comodidad y de lujo. Sin amigos, maestros ni discípulos, Siddhartha estaba totalmente solo, sin estatus social. Decidido a resolver de una vez por todas sus problemas, se puso a meditar debajo de un árbol bodhi. Así debía sentarse en meditación tenaz y solitaria, controlando sus pensamientos, apartado de sus pasiones y prescindiendo de sus pertenencias, teniendo por morada permanente un lugar bello y tranquilo. Bhagavad Gita. Mucho antes de todo ello, Mara, el tentador sobrenatural del budismo, envió a un demonio llamado Ojo Rojo para que vigilase el árbol Bodhi bajo el que, según la profecía, un bodhisattva aspiraría a la condición de Buda. Durante siglos Ojo Rojo vio pasar a mucha gente por el árbol Bodhi sin advertir nada inquietante, pero un día acudió muy agitado a la presencia de Mara, que le preguntó: ¿qué pasa? El demonio rojo contestó: Señor, he visto pasar a miles de personas cerca del árbol Bodhi, sin ver nada de lo que informar, pero ahora hay un hombre que se acerca al árbol con una forma de caminar que me hace creer que cumplirá todo cuanto se proponga. Cuidado, Majestad, con todo lo que va a suceder. Mara envió 3 tentaciones para frustrar la búsqueda de Siddhartha. La primera fue el deber. Vuelve a tu reino, conminó a Siddhartha, que ya has hecho bastante. La segunda fue el placer sensual, en la forma de las 3 irresistibles hijas de Mara. Como tampoco funcionaba, Mara mandó a sus hijos 3 demonios que siembran el miedo dentro del corazón humano, y estos atacaron a Siddhartha con terremotos y lluvias de piedras. Las tentaciones de Mara representan los 3 grados de emancipación por los que debe pasar el ser humano antes de la liberación, del deber, del deseo sensual y de la protección irracional de sí mismo y del miedo. Al final Mara exclamó: «Levántate de este asiento que es mío». Siddhartha, impertérrito, tendió la mano hasta tocar el suelo, invocándolo como testigo del mérito de sus vidas anteriores, y la tierra tronó: «Testifico por el futuro Buda». Mara había sido derrotado. Durante la primera parte de la noche, Siddhartha entendió que el sufrimiento tiene causa y expresó esa comprensión. Durante la parte central de la noche entendió cómo destruir el sufrimiento y expresó esa comprensión. Por último, durante la tercera parte de la noche describió cómo se alcanza la iluminación en el mismo momento en que el sol iluminaba el cielo. Después de 49 días de meditación durante la última parte de la noche, Siddhartha despertó como de un sueño y estaba iluminado.
Según la tradición del norte, a darse cuenta de su condición de Buda, exclamó: ¡qué maravilla, qué milagro! Todos los seres poseen plenamente la sabiduría y el poder del Tathagata, término como también se le conoce al Buda. Por desgracia, los seres humanos no son conscientes de ello a causa de la persistencia de sus apegos. En ese momento de la cuarta parte de la noche, el romper del alba, todo lo que se mueve y lo que no se mueve quedó en silencio. Y el gran vidente llegó al estado que no conoce alteraciones, el estado de la omnisciencia. Cuando él supo esta verdad como Buda, la tierra osciló cual si estuviera ebria de vino, los cuartos brillaron con la luz de muchos siddhas y en el cielo resonaron poderosos tambores. Soplaron dulces brisas, llovió humedad de un cielo despejado y de los árboles cayeron flores y frutas como si todo fuera en su honor. Buda pasó 7 días contemplando agradecido al árbol Bodhi. Después pasó una semana debajo de la higuera de Bengala Ajapana, otra bajo el árbol Mukalinda y otra bajo el árbol Rajayatana. Toda la naturaleza se regocijó y participó en el esfuerzo de Buda y en el futuro de su iluminación. Un brahmán le preguntó a Buda: ¿eres Dios? No, Brahmán, dijo Buda. ¿Eres un mago? No, Brahmán, dijo Buda. Entonces, ¿qué eres? Alguien despierto. En cierto modo, la historia de Buda es la de una persona como nosotros, y así es su búsqueda de la verdad, que culminó con su iluminación bajo el árbol Bodhi. Se nos muestra entonces lo que debemos hacer para llegar a ser como él. Esto no es sino una búsqueda que nosotros mismos debemos emprender para descubrir lo que significa para cada uno. Y lo mismo ocurre con los innumerables Budas del budismo tibetano. ¿Por qué no un solo Buda, Shakyamuni? ¿Qué significa la plétora de Budas? ¿Qué son exactamente y cómo se relacionan con nuestro viaje espiritual? En la década de 1990, un estudiante preguntó a uno de los grandes lamas: ¿los Budas son reales o imaginarios? En una respuesta maravillosamente enigmática, el lama respondió: sí, su interpretación depende de nosotros resolverlo. Buda, deidad, deidad meditativa, Yidam, los términos son sinónimos y todos se refieren a la mente iluminada que se manifiesta de una forma particular para beneficiar a los seres sensibles. Así, Chenrezig, el bodhisattva de la compasión, es la manifestación de la compasión de los Budas. Tara es la manifestación de las actividades iluminadas de los Budas y así sucesivamente. Los numerosos Budas se manifiestan según las diferentes propensiones de las distintas personas. Están ahí para ayudarnos en lo que necesitemos, si somos capaces de abrirnos a ellos. A veces necesitamos más compasión que sabiduría, a veces necesitamos un enfoque más iracundo, otras veces más pacífico. Tenemos una afinidad natural con uno o con muchos Budas. Eso no significa que un Buda sea mejor que los demás, sino que habrá alguno o algunos que resonarán más con nosotros. Cada Buda tiene un mantra. Un mantra es una serie de sílabas sánscritas que evocan la energía de ese Buda en particular. Todo sonido tiene energía. La palabra sánscrita mantra tiene 2 sílabas, man, que significa mente, y tra, que significa proteger, por lo que un mantra es algo que protege nuestra mente. Los beneficios de la recitación de mantras son enormes. Hay muchas historias sobre enfermedades terribles como el cáncer que se curan con mantras, o sobre personas o animales a los que se ayuda a tener una muerte pacífica y un renacimiento positivo recitándoles mantras. Pero el beneficio supremo de un mantra es su capacidad para transformar nuestra mente. Al transformar nuestra mente, esta tiene el poder de romper los hábitos negativos y desarrollar los positivos. A medida que nuestra mente cambia, aumenta nuestra capacidad de ayudar a los demás, por lo que también recitamos mantras para los demás. Al vincularlos a la mente omnisciente, la sabiduría y la compasión del Buda y de todos los seres iluminados, al recitar un mantra invocamos ese gran poder que nos conduce de la no virtud a la virtud. Buda dijo: no cometas ninguna acción no virtuosa. Realiza solo acciones virtuosas perfectas. Somete tu mente por completo. Esta es la enseñanza del Buda. Todo el camino budista se reduce a estos 2 consejos: no dañar a los demás y beneficiarlos. Para ello debemos dominar la mente, lo que significa acumular méritos, realizando únicamente acciones virtuosas y purificando cualquier huella negativa en nuestra corriente mental procedente de acciones negativas que hayamos realizado en el pasado. Se dice que cada sílaba sánscrita crea una vibración sagrada en la mente, por lo que cada sílaba de cada mantra tiene el poder de alterar nuestro sistema nervioso, psíquico, de formas sutilmente distintas.
Algunos mantras recorren suavemente la mente e invocan paz y satisfacción. Otros parecen difíciles de pronunciar y tienen un efecto marcadamente distinto. Un mantra funciona de dos maneras: externamente como un sonido sagrado que conlleva una bendición, e internamente como una herramienta para transformar nuestra mente en una más compasiva y sabia. Si adquirimos el hábito de recitar mantras cada vez que la mente se desliza hacia una neutralidad aburrida o hacia un exceso emotivo, no solo cuando realizamos una práctica de meditación diaria, sino siempre que nos ocupamos de nuestros asuntos, podemos devolvernos a una paz y a una amplitud que protegen nuestra mente de la negatividad. Es probablemente la herramienta mental más valiosa que podamos tener. Por lo general, para recitar un mantra se necesita una iniciación impartida por un maestro cualificado que forma parte de un linaje ininterrumpido. Sin embargo, algunas deidades son tan populares que sus mantras son recitados por muchas personas, hayan recibido o no una iniciación. Además, incluso sin una iniciación, a menudo es permisible y muy beneficioso hacer una versión simple de la práctica. El mantra más popular es el de Chenrezig, tal como se le conoce en el Tíbet, Avalokiteshvara en sánscrito, y en Japón se le conoce como Canon. Parece que apenas hay tibetanos que no tengan constantemente Om Mani Padme Hum en los labios, y entre los no tibetanos también es muy popular. Como Chenrezig es la manifestación de la compasión de todos los budas, su mantra está por todas partes en el Tíbet, en Nepal, y mucha gente lo practica. Los senderistas de Nepal lo oyen tanto que empiezan a recitarlo de forma natural. Hay una historia sobre cómo surgió el gran mantra de Chenrezig. Una vez, en presencia de Buda Shakyamuni, Chenrezig se levantó y, postrándose con las manos, dijo a Buda: «Tengo un mantra cuya esencia es la gran compasión. Por favor, oh Tathagata, dame permiso para explicar este mantra con el fin de hacer que todos los seres sensibles permanezcan en la felicidad, para eliminar la enfermedad, para causar larga vida y riqueza, para purificar todos los karmas negativos y oscurecimientos, para aumentar todos los conocimientos, para hacer que todas las buenas acciones tengan éxito, liberar todos los miedos y cumplir todos los deseos». El Buda Shakyamuni accedió a su petición. Chenrezig explicó entonces que en una época anterior, incontables eones antes, un Buda llamado Kashyapa descendió al mundo. Tras explicar la esencia de este mantra de vasta compasión, Kashyapa colocó su mano de color dorado sobre la coronilla de Chenrezig y dijo: «Hijo de los Budas, la esencia de este mantra debe ser tu mantra. Úsalo para traer gran beneficio y felicidad a los seres sintientes en el futuro». Chenrezig recibió la iluminación hace incontables eones, mucho antes de que este mundo llegara a existir. Aunque rezó para no recibir la iluminación, si los seres sensibles que recitaban este mantra nacían en los reinos inferiores en lugar de los reinos puros, etc., recibió la iluminación igual. Eso significa que el mantra no traiciona, sino que tiene el poder de aportar todos esos beneficios. El mantra de 6 sílabas del Buda de la compasión, Om Mani Padme Hum, contiene todo el camino budista, incluso los caminos de los 4 niveles del Tantra: Kriya Tantra, Charya Tantra, Yoga Tantra y Yoga Tantra más elevado. El cuerpo principal del mantra es Mani Padme. Mani significa joya, representa el lado del método del camino hacia la iluminación, el desarrollo de la bodhicitta, que es la joya de nuestra práctica. Padme significa loto, representa el lado de la sabiduría, la comprensión de la naturaleza de la realidad. Al igual que un loto crece en el barro, pero no se mancha con él, Chenrezig trasciende la mente dualista de la ignorancia, el concepto de existencia verdadera y la vacuidad percibida directamente. En las ilustraciones de Chenrezig verás que sostiene un loto blanco. Todo en el budismo está contenido en base de las dos verdades, la verdad convencional y la verdad última. Mani se refiere a la verdad convencional, que también se denomina verdad que todo lo oscurece porque, aunque es cierta en un nivel, oscurece la naturaleza última de la realidad, que es la realidad última. Padme se refiere a esta verdad última. Así pues, Mani Padme contienen la totalidad del Buda Dharma. La base, las dos verdades, el camino, método y sabiduría, y meta alcanzar el Rupakaya o cuerpo de forma y Dharmakaya o cuerpo de verdad de un Buda. Mani nos conduce a la Rupakaya, Padme nos conduce al Dharmakaya. La última sílaba del mantra es establece la raíz de la bendición en nuestro corazón y nos permite actualizar el método y la sabiduría contenidos en Mani y Padme. Es un poco como decir cuando llamamos a alguien para que nos preste atención.
Al decir estamos solicitando a la santa mente compasiva de Buda que nos preste atención y nos conceda esto. Los mantras son interpretados de varias maneras por sus practicantes o simplemente con meras secuencias de sonidos cuyos efectos caen fuera de una posible definición estricta. En el caso de este mantra en particular, y en los intentos por capturar en palabras su sagrada resonancia, suele ser traducido en muchas ocasiones como la joya en el loto del corazón. Un modo de trabajar con este mantra es expandir su significado, determinando por ejemplo que las vibraciones de las 6 sílabas de su composición representan y favorecen la purificación de los 6 reinos de la existencia. El mantra Om Mani Padme Hum es fácil de decir y a la vez muy poderoso porque contiene la esencia de todas las enseñanzas. Su escritura en sánscrito, el lenguaje sagrado de la India, es así. Cuando dices la primera sílaba, Om, está bendecida para ayudarte a lograr la perfección en la práctica de la generosidad. Ma ayuda a perfeccionar la práctica de la ética pura. Ni ayuda a conseguir la perfección en la práctica de la tolerancia y paciencia. Pad, la cuarta sílaba, te ayuda a lograr la perfección en la perseverancia. Me te ayuda a lograr la perfección en la práctica de la concentración. Te ayuda a lograr la perfección en la práctica de la sabiduría. Om, la primera sílaba, está compuesta por 3 letras, A, U y M. Estas simbolizan el cuerpo y el habla y la mente impura del practicante. También simbolizan el cuerpo, el habla y la mente puras y exaltadas de un Buda. Existe la sabiduría que comprende la impermanencia, la sabiduría que comprende que las personas están vacías de autosuficiencia o existencia sustancial, la sabiduría que comprende el vacío de la dualidad. Esto es la diferencia de entidades entre sujeto y objeto, y la sabiduría que comprende el vacío de la existencia inherente. Aunque hay diferentes tipos de sabiduría, la principal de todas estas es la sabiduría que comprende el vacío. Indica indivisibilidad. La pureza debe lograrse mediante la unión indivisible entre el método y la sabiduría. Dicha unión está simbolizada por la última sílaba, Así las 6 sílabas, Om Mani Padme Hum, significa que, a partir de la práctica de un camino que es la unión indivisible del método y la sabiduría, puedes transformar tu cuerpo, tu habla y tu mente impura en el cuerpo, el habla y la mente pura y exaltada de un Buda. Cada una de las 6 sílabas destruye la continuidad de la raíz de los 6 engaños, apego, ira, ignorancia, orgullo, duda y visión errónea. Cada una de ellas crea las condiciones para alcanzar las 6 perfecciones del Bodhisattva: caridad, moralidad, paciencia, perseverancia, concentración y sabiduría. Recitar el mantra de 6 sílabas nos permite alcanzar las realizaciones más elevadas y progresar a través de los 5 caminos necesarios para lograr la iluminación. Los caminos del mérito, la preparación, la visión, la meditación y el no aprender más, que es la iluminación. Esto es solo una fracción de lo que significa Om Mani Padme Hum. Abarca las 84.000 enseñanzas de Buda e integra en una sola esencia las intenciones de todos los Budas de las 10 direcciones. Es el origen de todas las clases de virtud y de todas las clases de felicidad. ¿Por qué el beneficio particular de recitar este mantra es generar compasión por todos y cada uno de los seres sensibles cuya mente está oscurecida y que sufren? No solo deseamos que se liberen de todos sus sufrimientos y contaminaciones, sino que nosotros mismos asumimos esa responsabilidad. Se dice que no debes buscar la budeidad fuera de ti. Las sustancias para el logro de la budeidad están dentro de ti. Para los tibetanos, este es el mantra de los mantras, la invocación más sagrada y poderosa. Om Mani Padme Hum simboliza lo más puro entre lo puro y conecta con el vacío primordial. Ahora me permito narrarles un maravilloso cuento sobre este mantra. Una bondadosa joven que era lechera, todos los días sacaba algún rato para llevar leche a un ermitaño y encargarse así de su manutención. El eremita había dado a la generosa joven el mantra Om Mani Padme Hum y le había dicho: «Mujer, recitando este poderoso mantra puedes navegar a salvo a través del océano de la existencia». La mujer nunca había utilizado la recitación del mantra, pero cierto día llovió torrencialmente y cuando se dispuso a ir a llevar su ración diaria de leche al ermitaño, vio una sorpresa: que el agua había formado un río. ¿Cómo pasarlo? Entonces recordó que el hombre piadoso le había dicho: «Recitando este poderoso mantra puedes navegar a través del océano de la existencia». Y se dijo a sí misma: «Pues si con este mantra puedo navegar a través del océano de la existencia, más podré pasar este río». Y la mujer comenzó a recitar Om Mani Padme Hum, y lo hacía con gran motivación y fe. Tranquilamente cruzó el río caminando sobre sus aguas.
Cuando la joven estaba frente al ermitaño, sabiendo en qué condiciones estaban los caminos por las torrenciales lluvias, preguntó perplejo: «Pero mujer, ¿cómo has podido llegar hasta aquí?». «Fue muy fácil, hombre piadoso. Como con el mantra que me diste, que me aseguraste que podría navegar por el océano de la existencia. Pensé que si me servía para un océano, ¿cómo no iba a servirme para un río? Recité el mantra y crucé el río caminando tranquilamente». El eremita, nada más escuchar a la mujer, se dijo: «Como mi energía ha podido cargar el mantra, que al utilizarlo la mujer le ha permitido hacer eso, ¿qué no podría hacerlo yo?». Y el ermitaño se llenó de vanidad. Unos días después, el eremita tenía que acercarse a la ciudad a hacer algunas provisiones, pero como no había dejado de llover, tenía necesariamente que cruzar el río que se interponía en su camino. Pero el ermitaño se dijo desde su soberbia: «Si el mantra Om Mani Padme Hum que entregué a la mujer funcionó al ella recitarlo, mucho más ha de servir si lo recito yo mismo, y así con toda facilidad podré caminar sobre las aguas del río». El eremita comenzó a murmurar: «Om Mani Padme Hum». Se aproximó al río, puso un pie sobre la superficie y se hundió en sus aguas hasta las cejas. Unos dicen que pereció en el intento y otros que, avergonzado ante sí mismo, emprendió un largo retiro en la cima de una montaña. Así concluye la historia y su valiosa enseñanza. Chenrezig es compasión, algo que todos necesitamos desesperadamente, por lo que cantar su mantra merece la pena. Todo el camino hacia la iluminación está encapsulado en la compasión y la sabiduría. Ahora hablemos un poco del karma. Karma es el origen de la existencia física y el astuto invento de la naturaleza para mantener esta existencia. La ley del karma hace que se nos apegue ojo por ojo y diente por diente, en forma de alegría o sufrimiento. Es el látigo aguijonante en las manos ocultas de la naturaleza. La mente contrae karma, coloca una cubierta sobre el alma y gobierna el cuerpo a través de los órganos y los sentidos. Aunque es el alma la que imparte fuerza a la mente, esta última, por el contrario, ha logrado soberanía y está gobernando el alma. El control sobre la mente es entonces el primer paso hacia la espiritualidad. Victoria sobre la mente es victoria sobre el mundo. Aún los yogis y místicos realizados que pueden trascender a altas regiones espirituales no dejan de ser tocados por la mano del karma. Los santos clasifican los karmas en 3 grupos diferentes como sigue. En primer lugar, sanchit, almacenados. Acciones buenas o malas que están registradas en nuestra cuenta como ganadas y contraídas en todos los cuerpos anteriores del orden de la creación, contando desde el día de la primera aparición de la vida en la tierra. Pero el ser humano no sabe nada de ellos y de su magnitud. En segundo lugar, prarabdha, destino. Karmas que forman el resultado y efecto de acciones del pasado que han dado al ser humano el cuerpo actual y que tienen que ser pagados en esta misma vida. Las reacciones de estos karmas vienen a nosotros inesperada e imperceptiblemente y por tanto no tenemos control alguno sobre ellos. Ya sea bueno o malo, tenemos que tolerar y soportar este karma riendo o llorando como mejor nos convenga. En tercer lugar, Kriyaman, cuenta de nuestras acciones en el cuerpo actual. Este es diferente de los 2 grupos arriba mencionados, ya que aquí el ser humano es libre de hacer exactamente lo que le plazca dentro de ciertos límites. Sabiéndolo o no sabiéndolo, las acciones ejecutadas y que quedan bajo esta clasificación dan su fruto. El resultado de algunos de estos karmas los cosechamos antes de morir y el resto es transferido a la bodega sanchit. El karma es la causa del renacimiento y cada nacimiento, a su vez, es seguido de la muerte. Así continúa el ciclo de goces y de sufrimientos, los cuales son los compañeros del nacimiento y de la muerte. Así como piensas, en eso te conviertes. Es una ley inalterable de la naturaleza por la cual este universo existe. Ninguna cantidad de integridad o de genio puede absolver al ser humano mientras haya el más ínfimo trazo de karma. La ignorancia de la ley no es excusa, y aunque bajo circunstancias especiales puede haber alguna concesión o relajamiento en las leyes hechas por el hombre, no existe esa concesión en las leyes de la naturaleza. Todo el karma debe ser eliminado totalmente antes de obtener la salvación permanente. El ser humano es el hacedor de su propio destino. Aunque no podamos alterar el pasado, sin embargo, podemos forjar el futuro lo mejor que podamos. Recitar un mantra como Om Mani Padme Hum, el mantra de Chenrezig, no solo es la purificación más increíble, purifica las impurezas y los karmas negativos acumulados no solo de esta vida, sino de renacimientos sin principio, sino que también acumula grandes méritos. Los occidentales han pedido muchas veces que se les explique cómo funcionan los mantras.
Es una pregunta que procede de la mente occidental, no se plantea en Asia, desde luego no entre los tibetanos porque ellos tienen fe. Cuando hay agua, ¿qué hace el agua? Moja las cosas, esa es su naturaleza. El fuego tiene su propia naturaleza, que es arder. Todo tiene su propia naturaleza. Los mantras también tienen su propia naturaleza, su naturaleza es transformar la mente. Cualquier palabra que digamos afecta la mente de otra persona, haciéndola feliz, triste o enfadada, entre muchos otros estados. El poder del mantra proviene del sonido, y ese sonido tiene el poder de transformar la mente hacia un ambiente de virtud. Pensar que los mantras son solo unos sonidos sánscritos que hay que cantar es una visión extremadamente limitada de lo que son. Son mucho más que eso. El sonido de un mantra tiene el poder de protegernos, manteniendo nuestra mente alejada de los pensamientos no virtuosos y fomentando los virtuosos, permitiéndonos así desarrollarnos hacia la iluminación. Del mismo modo que el Dharma en general nos sostiene, protegiéndonos del sufrimiento, Dharma significa literalmente lo que nos sostiene. Los mantras son una protección para la mente. En la guía de la forma de vida del Bodhisattva, el gran ser Shantideva dijo: por lo tanto, debo enfocar mi mente correctamente y vigilarla cuidadosamente. ¿De qué servirá mantener muchos votos si uno descuida el voto de vigilar la mente? Es vital recordar el consejo de Shantideva. Si nos olvidamos de proteger nuestra mente, ¿de qué sirve cualquier forma tradicional de disciplina? Aunque hagamos cientos de cosas más, si omitimos esta práctica importantísima y dejamos la mente desprotegida, no podremos poner fin a nuestros problemas ni alcanzar la felicidad, especialmente la felicidad última. Todo procede de la mente, es la fuente de todo nuestro sufrimiento y de toda nuestra felicidad, así que, si descuidamos la protección de nuestra mente, no podremos cerrar la puerta al sufrimiento ni abrirla a la felicidad. En Occidente hay tantas normas externas, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. A veces pareciera que hay demasiadas normas. Cuando dependemos de la disciplina externa, nunca podemos resolver nuestros problemas. La disciplina tiene que venir de nuestra propia mente. Como budistas podemos hacer ciertos votos para protegernos de cometer cualquiera de las 10 acciones no virtuosas, pero a menos que protejamos nuestra mente, esos votos serán imposibles de cumplir. Como dijo Shantideva, ¿de qué servirá tener votos si no podemos vigilar nuestra mente? La vida moderna occidental está llena de distracciones. Por todas partes hay objetos de los sentidos para mantener nuestra mente ocupada alejándonos del Dharma. Si lo compruebas, verás que esto es cierto. Estar ocupado por trabajar para esta vida mundana, como le ocurre a tanta gente, hace que sea extremadamente difícil recordar la necesidad de la práctica del Dharma y encontrar el tiempo para practicarla. El budismo tiene muchos métodos para superar una mente distraída, como meditar sobre la impermanencia y la muerte o sobre las desventajas de la mente egoísta. Sin embargo, cuando no estamos meditando, ¿cuál es el mejor método? Recitar mantras mantendrá nuestra mente en la virtud y la protegerá de la no virtud. Al menos debemos recitar mantras cuando tengamos ocasión. Al menos debemos recitar Om Mani Padme Hum para desarrollar la compasión hacia todos los seres vivos. Aunque tengamos poca comprensión del karma y no podamos ver cómo la mente se ve afectada por los mantras, debemos tener fe en los beneficios de recitarlos, beneficios como el cielo ilimitado. No pierdas comprensión sobre este tema, por lo que te recomiendo el siguiente video disponible en este canal. Búscalo así: El Camino Interno, 53 Sutras de Buda para reflexionar. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.